Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Romina Furió. Me encuentro a cargo de la Secretaría Interdisciplinaria en Justicia Penal Juvenil y es un placer para mí poder compartir con todos ustedes esta actividad sobre neurociencias y los aportes para la discusión de la edad mínima de responsabilidad penal juvenil. Esta actividad la organizamos junto al doctor Javier Buján, presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo penal, penal juvenil, contravencional y de faltas de la ciudad de Buenos Aires, y con la doctora Karina Leguizamón, vicepresidenta primera del Consejo de la Magistratura. Antes de continuar, quiero agradecer a la editorial Jus Baires y a su coordinadora general, Alejandra García, que año a año nos brinda este espacio en el cual podemos difundir y conversar sobre diferentes temas relevantes que se refieren a los jóvenes en conflicto con la ley penal. Les cuento que cuando pensamos en esta actividad es porque consideramos de suma importancia poder abordar la responsabilidad penal juvenil desde una perspectiva multidisciplinaria que abarque tanto aspectos sociales, legales, pero también neurocientíficos. Y algunos se preguntarán, ¿por qué neurocientíficos dentro de la justicia? Y el tema es que trabajamos diariamente con jóvenes en conflicto con la ley penal, con adolescentes. Y el cerebro del adolescente funciona de una manera diferente al cerebro de los adultos. Los procesos cognitivos, emocionales y de control de los impulsos se encuentran en desarrollo. Y es por eso que necesitamos considerar todos estos aspectos, porque justamente al estar esos procesos en desarrollo pueden provocar comportamientos o influir en comportamientos impulsivos por parte de los adolescentes. Las neurociencias tienen una implicancia significativa en el ámbito de la justicia penal juvenil, ya que nos pueden proporcionar herramientas precisas sobre los procesos cognitivos y neurobiológicos que influyen en el comportamiento de estos adolescentes. Y poder contar con toda esa información y saber sobre esos procesos nos va a permitir realizar intervenciones y políticas mucho más eficaces para la justicia penal juvenil. Además, las neurociencias también nos aportan herramientas para poder prevenir y tomar una intervención temprana con los jóvenes en conflicto con la ley. Bueno, acá tenemos a tres expertos, para poder interiorizarnos en este tema tan emocionante, apasionante y relevante para la justicia penal juvenil, quienes con sus conocimientos y tal vez contándonos sus experiencias, creo que nos van a ayudar a reflexionar para ver cómo podemos seguir mejorando el sistema penal juvenil. Sin más, les agradezco a todos por el interés y la participación y le paso la palabra al doctor Ezequiel Mercurio. Gracias, Romina, gracias por la introducción, gracias por la organización a la Secretaría, acá también a la editorial por invitarme a participar, es para mí un gran gusto. Yo me voy a presentar, soy Ezequiel Mercurio, soy psiquiatra forense, trabajo cotidianamente haciendo peritajes y evaluaciones en el ámbito forense, pero del lado de la investigación, una de mis áreas principales ya de hace más de 15 años han sido las neurociencias aplicadas al campo del derecho penal, y dentro de eso particularmente, bueno, cómo se desarrolla, crece y madura el cerebro de los adolescentes y qué implicancias podría tener esto para el sistema penal juvenil. Así que desde ahí es un poco la invitación también, junto con Flavia, a repensar, reflexionar y también proyectarnos qué sistema penal juvenil vamos a construir para nuestros adolescentes. Este es un momento, digo, la coyuntura es particularmente compleja. Ha habido declaraciones públicas de, digamos, personas muy importantes dentro del Estado que se han manifestado directamente
en un retroceso en lo que es el sistema penal juvenil. Básicamente bajo una idea y un concepto que quiero yo un poco traer acá y debatir, que es bajo la idea de conducta de adulto, ¿sí? Acción o delito de adulto, pena y responsabilidad de adulto. Esto que el derecho penal juvenil ha batallado, ha luchado durante tantas décadas para poder diferenciar un adulto de un joven, parecería que en la actualidad hoy debemos salir también a fundamentar. Creo que las neurociencias nos pueden brindar nuevos argumentos, bueno, en realidad quizás no tan nuevos, para poder fortalecer este debate de por qué no es lo mismo un adolescente que un adulto. Aunque quizás físicamente tengan el mismo tamaño, aunque en apariencia pudieran ser similares, la forma que tienen de tomar decisiones no son las mismas. El cerebro adolescente lleva un proceso evolutivo que no termina mágicamente en los 18 años. Y creo que también es un concepto clave y nos abre una llave también hacia pensar el futuro del sistema de los jóvenes adultos. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Que básicamente el cerebro no madura ni termina de desarrollarse a los 18 años, sino que lo hace mucho más allá de eso, más allá de los 22 años. ¿Y en dónde no termina de madurar o dónde todavía no es suficientemente maduro? En las áreas más anteriores del cerebro, lo que tenemos por detrás de la frente y arriba de los ojos, que es el lóbulo frontal. Esa área es crítica, muy importante para lo que decía Romina, básicamente el control inhibitorio y la valoración de las conductas. El cerebro no madura de manera homogénea y esto explica también por qué los adolescentes se comportan de manera distinta en los diversos contextos. Hay momentos en los que los adolescentes se comportan de una forma más racional y otra forma en otros contextos más impulsiva. Es decir, que el contexto también es clave. De ahí empezamos a ver que un adolescente no es exactamente igual que un adulto, ni tampoco es un adulto en miniatura, sino que desde diversos puntos de vista, yo me dedico específicamente a las neurociencias, pero también podríamos pensar en la psicología del desarrollo, en lo social, en lo espiritual, en lo emocional, en un montón de variables de por qué no son exactamente iguales que los adultos. Es todavía un sujeto en desarrollo y en formación, por ponerlo en esos términos. Estas áreas críticas que tienen que ver con la corteza prefrontal, que todavía no está suficientemente madura, es muy importante para la toma de decisiones. Es muy importante para, como les decía, el autocontrol y la regulación. Pero, ¿cómo hacer entonces para compatibilizar, por ejemplo, las capacidades progresivas que hoy tienen los adolescentes? Hoy un adolescente puede tomar ciertas decisiones solo a los 16 años en lo que se refiere al cuidado de su propio cuerpo y puede votar a los 16. Entonces, es muy probable, y esto en el debate público se escucha, que nos digan o nos traigan como argumento de que si puede votar a los 16 como un adulto y puede tomar decisiones médicas igual que un adulto a los 16, entonces puede ir preso como un adulto. Y eso es una falsa analogía, porque no son exactamente conductas iguales, básicamente porque los contextos son distintos. Los adolescentes se comportan de una manera en los contextos que nosotros denominamos fríos, es decir, donde hay tiempo para tomar decisiones, donde pueden consultarse a otras personas. En esos contextos, por ejemplo, el derecho al voto, el derecho a tomar decisiones médicas, hay posibilidad de tomar tiempo, consultar a otros, leer las propuestas políticas de a quién podemos votar. En esos contextos los adolescentes funcionan de manera bastante similar, o las funciones cognitivas son similares a los adultos a partir de los 15, 16 años. Es decir, que la propuesta de nuestro Código Civil tiene buena base en evidencia científica. Es decir, que las decisiones médicas estarían suficientemente maduras a los 15, 16 años. Pero no es lo mismo las decisiones en las que hay la presión de los pares, que muchas veces las circunstancias en las que se encuentran los jóvenes en conflicto con la ley penal. De hecho, probablemente el delito más frecuente en el que estén involucrados los jóvenes sea el delito de robo en poblado y en banda, es decir, una multiplicidad de jóvenes que juntos comparten una actividad concreta que es haber cometido un delito. Es decir, que la presión de los pares, la inmediatez, el poco tiempo para tomar decisiones, hace que las rutas neurobiológicas no estén todavía suficientemente maduras. Esto no significa que los adolescentes no puedan tomar decisiones, sino que lo hacen de manera distinta. Y por eso es que el sistema legal tiene, esta es una opinión personal, la obligación de receptar esta evidencia científica para poder fortalecer y construir un mejor sistema de justicia basado en evidencia. Porque no es lo mismo un joven bajo la presión de los pares
donde hay poco tiempo, donde está sometido al estrés, ese funcionamiento no es exactamente igual que cuando está solo o cuando está en compañía de los adultos. Pero no solamente en términos de derecho penal, pensémoslo en términos de salud pública. Los accidentes los viernes y los sábados son extremadamente frecuentes en la juventud. Y una medida de política pública que han tomado algunos países teniendo en cuenta estas características de cómo se comportan los jóvenes es básicamente tener un carnet de conducir progresivo, digamos, que permitiría que los adolescentes menores de 18 años y en algunos lugares menores de 21 pudieran manejar, pero hasta las 10 de la noche. Pudieran manejar solos o con un adulto o en compañía de un solo par. Porque lo que se ve en las investigaciones es que los adolescentes manejando en compañía de otros pares, de más de uno, su manejo es mucho más imprudente, es mucho más arriesgado y las probabilidades de tener accidentes son mayores. Con lo cual, una buena medida que incorpora el conocimiento sobre la evolución del cerebro adolescente tiene que ver con la salud pública. No se trata de que pueden o no pueden manejar, si pueden o no pueden tomar decisiones, sino pensar en las características de las decisiones a tomar y en los contextos en los que se van a tomar esas decisiones. ¿Tenemos la posibilidad hoy en términos de neurociencias de definir cuándo un cerebro está completamente maduro? Y la respuesta ahí es no. No tenemos un marcador neurobiológico que nos permita de manera individual decir este sujeto es suficientemente maduro y lo podemos juzgar como un adulto y este adolescente no. Lo que podemos hablar es en términos grupales, en términos generales. Y ahí cada individuo y cada caso va a ser particular. Algo que Flavia, en lo que se ha dedicado a investigar mucho, es en el trauma. Es muy importante conocer que esta descripción tan rápida que yo hice de cómo evoluciona y se desarrolla el cerebro adolescente, este es un adolescente que no ha tenido otras situaciones más que atravesar la vida, ¿no? Quiero decir, si a esto le agregamos un contexto de deprivación ambiental, de pobreza, de malnutrición y de trauma, esto es, haber sido víctima de maltratos sostenidos, crónicos, prolongados en el tiempo, todo esto va a condicionar de manera particular ese desarrollo cerebral. Y lo que nosotros vemos en el sistema penal de adultos y también en el sistema penal adolescente es que lo que vemos detrás de esa conducta y de esos jóvenes son infancias traumatizadas. En los adultos también. Más del 70% de los adultos que ha cometido algún delito ha sufrido más de una situación adversa en su infancia, que puede ser maltrato físico, psicológico, sexual, abandono, el cuidado negligente, la separación de sus padres, haber visto que su padre ejercía violencia sobre su madre. Es decir, lo que vemos muchas veces como la punta del iceberg, que es la conducta antisocial, lo que nos muestra por debajo son infancias traumatizadas. Una vez estaba comentando un poco esto frente a una fiscal, digamos. Claro, muchas veces los fiscales piensan esto en estos términos de, bueno, esto no significa que le tengamos que quitar responsabilidad. No, de ninguna manera. Pero sí nos permite pensar, quizás en ver en cada caso cuál ha sido la trayectoria de vida de esos sujetos y también pensar en términos de estrategias de prevención. Si queremos reducir la reincidencia criminal y queremos menos delincuencia y más seguridad ciudadana, uno de los ítems que vamos a tener que abordar son las infancias. Además de, si quieren, medidas más de policías en la calle, más cámaras, etcétera, etcétera. Pero lo que a mí me respecta, que es la salud mental, y lo que Flavia va a hablar seguramente también, es las infancias traumatizadas. Necesitamos intervenir tempranamente para generar factores protectores. Y lo difícil o lo complejo es que sabemos que gran parte de los adolescentes infractores no va a continuar en la vida delincuencial, digamos. La gran mayoría se va a circunscribir a ese momento y esa etapa de la vida. ¿Por qué? Porque la conducta antisocial termina siendo en la mayoría de los jóvenes la eclosión de una situación de momento, ¿sí? Para el sistema, lo importante, para el sistema penal juvenil, es identificar cuáles son esos jóvenes que tienen más riesgo de continuar en una conducta delincuencial a lo largo de su vida, para tratar de generar políticas públicas que permitan intervenir preventivamente, es decir, detectar cuáles son los casos de mayor riesgo para poder adentrarse ahí. Y algunas ideas ya tenemos, hay mucha evidencia que muestra que los jóvenes que tienen grupos de pares con conductas antisociales, que tienen fácil acceso a las armas, que forman parte de pandillas, que han abandonado la escuela, que consumen sustancias, tienen más riesgo
que aquellos que tienen, por ejemplo, o que se mantienen y se continúan con la escolaridad. La escolaridad es un tema clave, el deporte es un tema clave, es un lugar donde se promueven conductas prosociales. O sea, si queremos pensar en prevenir y pensar no solamente en las consecuencias de los jóvenes en conflicto con la ley penal, lo que tenemos que, desde mi punto de vista, es pensar no solamente en términos de neurodesarrollo, sino de cómo generar políticas públicas que permitan abordar la complejidad de esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para mantener a los jóvenes dentro de la escuela? ¿Cómo hacemos para mantener a los jóvenes dentro de grupos saludables? ¿Cómo hacemos para mantenerlos dentro del deporte? ¿Cómo podemos mantenerlos dentro de valores prosociales? Sabemos que todo eso va a reducir el riesgo de conducta antisocial después. Y como decía, y como va a abordar Flavia seguramente, las infancias y el trauma en la infancia. Este es un tema clave. Nosotros lo vemos pericialmente, lo que denominamos nosotros trauma complejo. Lo que vemos en la gran mayoría de los casos son jóvenes que han atravesado diversas situaciones traumáticas en la infancia. Ahí ahora sí, para pasarle la palabra a Flavia y que podamos seguir conversando, no podemos todavía definir una edad mínima legal para decir 14 o 15 años deberíamos empezar a juzgar a los jóvenes. No podemos, digamos, no tenemos herramientas para señalar eso, pero sí podemos decir que si bajamos mucho la edad mínima de responsabilidad penal, vamos a tener jóvenes que quizás por la inmadurez de sus funciones cognitivas no comprendan lo que es estar en un proceso penal. Y para eso, ahora voy a hacer un dato técnico que los va a aburrir mucho, pero para que tengan algo muy concreto donde ir, la observación 24 del 2019 del Comité de los Derechos del Niño retoma las neurociencias y le dedica un párrafo específico señalando que los países que tienen las edades mínimas de responsabilidad penal en 15 y 16, como Argentina, no deberían bajarla. Y aquellas que tienen menos de eso deberían tender a elevarla. ¿Por qué voy a traer esto? Porque cada vez que en el debate público se trae ejemplos de otros países diciendo país X tiene 12, el Reino Unido u otro país de Europa tiene 7, esos países en términos convencionales de la Convención de Derechos del Niño están violando los derechos del niño. No deberían ser nuestro faro guía. Es al revés, Argentina debería ser el faro guía de los otros países. Sé que esto políticamente no atrae votos, y mucho menos en los contextos de inseguridad que nos toca vivir y vivenciar cotidianamente a todos nosotros, pero en términos de evidencia esto es lo que conocemos. Lo más probable es que en el próximo tiempo, y no muy lejano, es que estemos discutiendo un sistema de jóvenes adultos. Si el cerebro no termina de madurar a los 18 años y termina de madurar recién a los 22, y el cerebro de alguien de 22 se parece en algunos contextos más cercano al de alguien de 15, lo más probable es que tengamos que pensar en un sistema de 18 a 22 años de manera diferenciada de los adultos. Es decir, el futuro de las neurociencias y del cerebro adolescente nos lleva a pensar en que tengamos que pensar en juzgar a los jóvenes adultos de una manera distinta. En Estados Unidos esto ha tenido consecuencias concretas. Pena de muerte. Si un joven tiene 18 años y 6 meses, en algunos estados puede ir a pena de muerte. Y ha habido planteos basados en esta idea central de que un joven de 18 años y 6 meses no es muy distinto que uno de 17 y 11 meses, con lo cual la pena de muerte es una pena cruel o inhumana en un joven que todavía está en desarrollo. Es decir, esto es un tema que es un debate muy actual con consecuencias muy concretas. Espero haber cumplido con el tiempo, perdón Flavia. Le cedo la palabra a Flavia y quedo pendiente por si hay alguna después comentario o pregunta. Gracias, Ezequiel. Bueno, yo soy Flavia Baljusti, he sido jueza de menores y responsabilidad penal juvenil en la provincia de Buenos Aires. Y hace unos años me estoy dedicando al tema de neurociencias y también al tema de trauma infantil. Soy consultora de UNICEF en Macedonia y en los Balcanes, así que parte de mi actividad también la desarrollo en países que están en conflictos también cercanos a la guerra, con problemas de inmigración, etc. Como bien dijo Ezequiel, es una excelente forma de plantear el tema. Hoy tenemos evidencia científica que el cerebro juvenil no es lo mismo que un cerebro adulto. No es lo mismo. En estructura, su estructura es diferente y no está suficientemente sincronizada, pero también en sus funciones. Hay toda una dinámica también que tiene que ver con las hormonas, en las formas, en los circuitos dopaminérgicos, cómo están activados, cuáles son las reacciones. Así que ya sabemos hoy, por evidencia científica,
que tanto la estructura como la dinámica del cerebro juvenil no es la del adulto. Y que además la edad de maduración del cerebro culmina a los 25 y más tiempo aún. Eso significa que las respuestas socioemocionales de los adolescentes frente a la vida, frente a una situación de estrés, frente a un peligro, es diferente la respuesta que un adulto. Ahora bien, yo me pregunto, siempre nosotros estamos pensando, tenemos como un sesgo psicológico, que pensamos los temas desde la última información o desde donde nosotros queremos llegar, en lugar de intentar comprender el problema, dónde estamos parados frente al problema. Y lo cierto es que tanto en esto como en otros temas estamos en un momento muy disruptivo de las ciencias, porque hay mucho conocimiento acumulado, y también disruptivo en cuanto a lo social, en cuanto a las trayectorias sociales y cómo los jóvenes construyen su subjetividad. Ya el chico no aprende de la palabra, no está mediado por la palabra, sino la imagen es una presencia permanente y el ser y el estar a veces es en lo virtual más que en lo vincular. Lo cual implica un cambio, un giro civilizatorio. Y si ustedes se fijan la complejidad de lo que estamos viviendo, nosotros estamos en instituciones que son resabios del siglo XIX, pues son instituciones piramidales, nos formamos como profesionales en disciplinas separadas del siglo XX y vivimos una realidad del siglo XXI completamente compleja y disruptiva. Con lo cual no estamos preparados, nuestros marcos conceptuales y perceptuales no están preparados para dar cuenta de la escala de los problemas que enfrentamos y de cómo son las trayectorias de los chicos, las familias y los jóvenes, en estas culturas y en otras culturas del mundo. Además está decir los momentos que estamos viviendo de todos los chicos que están implicados en situaciones de guerra. Entonces, hoy más que nunca es central preguntarnos cómo pensamos los problemas. Y si ustedes me plantean el tema de la edad de imputabilidad, mi primer pregunta, que sea filosófica, es ¿qué es lo justo para un joven en cuanto a la responsabilidad? Entonces, si yo me hago esta pregunta, ¿qué es lo justo?, le tengo que dar una respuesta que tenga un contenido a esa pregunta y una respuesta también que tenga evidencia científica. Los abogados acá presentes, salvo Ezequiel, estamos muy acostumbrados a la lógica jurídica. Entonces la lógica jurídica yo la voy construyendo como una pirámide con ladrillitos, pero a veces yo construyo la pirámide y no tiene nada que ver con la realidad esta pirámide. Y como me siento muy segura en mi torre de cristal, entonces no miro para el otro lado. Pero lo cierto es que los que trabajamos con jóvenes, y yo he trabajado en la provincia de Buenos Aires, en varios departamentos judiciales, las trayectorias de los niños, de los jóvenes que llegan a situaciones de conflicto con la ley, son trayectorias asignadas por el trauma. Por el trauma que no es solo el trauma personal, también es un trauma social y un trauma colectivo que viven determinados sectores de nuestra sociedad. Y a veces no lo miramos y medimos todo con la misma vara, sin poder ver las trayectorias. Hoy sabemos, también desde estudio de evidencia científica, cuánto impacta el trauma infantil y social en la forma en que le da forma al cerebro, en que le da forma a su dinámica y cómo se activan también todos los circuitos del dolor, de la reacción frente a la agresión, todos los circuitos más primitivos y no se activan los circuitos del placer. Entonces, cuando uno ve un chico, y yo como jueza de menores tenía el privilegio de ver el chico desde que tenía la causa asistencial y cómo cuando no era atendido iba cayendo poco a poco en lo penal. Entonces, ahí lo que estamos pensando no es qué pasó con el chico, qué pasó con nosotros como sociedad, cómo estamos interviniendo. Entonces, el tema no es la edad, no, el tema es cómo intervenimos en estas trayectorias vitales. ¿Qué lectura hacemos de cómo fue la vida de este chico? ¿Qué traumas se inscribieron en su cerebro? ¿Qué traumas provocan estas respuestas socioemocionales? Y cuando vemos las respuestas socioemocionales del trauma, coinciden con la conducta infractora juvenil. Porque una persona en trauma, el trauma es un hecho que pasó en el pasado y que capturó parte de nuestra energía emocional porque fue tan abrumador que no pudo ser tramitado. Eso que queda ahí hace que la persona reaccione para sobrevivir, primero, anestesiándose emocionalmente, porque si siente mucho no puede sobrevivir.
También aparece la desregulación emocional como una consecuencia neurobiológica del trauma. ¿Y qué vemos en los adolescentes si no es desregulación emocional? Pero ¿saben cómo se vuelve a regular emocionalmente? En un vínculo significativo con otra persona. Solamente se sana el trauma en vínculos humanos significativos. Y nuestras instituciones, con procedimientos tan sofisticados, aunque nos llenamos las palabras de garantías y principios, no establecemos vínculos humanos con los chicos, vínculos en los cuales ellos puedan construir la ley interna que en su momento no pudieron construir. Hoy sabemos que el niño desde el año y medio tiene un soporte biológico de la moral. Ustedes ven un chico pequeño y si a alguien se le cae algo, corre a entregárselo. Y si alguien está triste, lo abraza. Y si ve un perro que está enfermo, se queda al lado del perro. Naturalmente los chicos tienen este signo, que nos lleva a supervivencia también, ¿no? Este soporte biológico de la moral. Pero es a través del vínculo con los padres y un vínculo amoroso con los padres, donde cuando el padre pone el límite, ese límite después es introyectado y tomado como ley interna. Cuando un chico no es visto por los padres, no es visto por la sociedad, es invisible su dolor y su desamparo, él no tiene capacidad de construir ley interna. ¿Qué proceso de socialización estamos hablando? Se necesita un otro con un vínculo amoroso para que él pueda construir su ley interna. Entonces lo que estamos viendo en los adolescentes es falta de construcción de ley interna por falta de vínculos amorosos. Claro que los vínculos amorosos que tienen muchas veces que ver con el apego y los traumas del apego, también pueden ser sustituidos por personas significativas para el chico. Por una maestra, por una vecina, por un pariente. Pero también en la justicia, cuando aparece un funcionario comprometido que lo mira, que lo escucha, que puede escuchar su historia. Hoy los chicos ni siquiera tienen destrezas para hablar. Nosotros tenemos a un compañero común que es defensor penal en La Matanza, y una de las cuestiones que se encuentra últimamente es que no encuentran destreza simbólica para expresar lo que les pasa. Fíjense, y eso de quiero decir que el chico no es maduro, estamos hablando no de psicología personal, de psicología social, de un trauma colectivo que tenemos toda la sociedad, que hemos descuidado las infancias. Entonces, un chico, cuando uno empieza a ver su trayectoria vital, uno empieza a ver todos estos signos que lo van marcando a lo largo de la vida. Ahora también hay una respuesta que es maravillosa, que es la plasticidad del cerebro juvenil infantil. Nunca el cerebro es tan plástico como en la adolescencia. Y es nuestra oportunidad para intervenir. ¿Intervenir cómo? Estableciendo un vínculo con él, viendo su vida tal cual fue, dando un espacio de escucha y comprender la situación, de esa manera donde él pueda construir este vínculo de ley interna. No dejándolo hablar y no permitir de que elabore la situación donde está, no ayudamos nada a los chicos, digamos. Hay que darle este espacio donde él pueda registrarse él como sujeto. Cuando un chico no reconoce a otro como sujeto en una acción violenta es porque él mismo no se siente como sujeto. Nunca él fue visto como sujeto. Pero esta es una construcción que se puede dar en la medida que haya adultos comprometidos y adultos que estén dispuestos a establecer un vínculo sobre el cual él pueda construir este camino sobre la ley interna. La ley interna es una construcción que nos lleva toda la vida, que empieza con nuestros padres a través del vínculo amoroso, que sigue en la escuela, en la socialización en la escuela, que sigue en la adolescencia a través del grupo de pares, después ya en la adultez prima el lóbulo frontal, entonces ya estamos en la construcción de la familia, pero es al final de nuestra vida donde si hemos madurado y hemos aprendido a lo largo de la vida, podemos encontrar que nosotros somos nuestra propia ley. Entonces, yo diría que pensemos el tema desde otra perspectiva. 13, 14, 15, 16, 17, los números a mí no me importan. A mí me interesa saber qué es lo justo y qué tipo de intervenciones vamos a practicar con los chicos. Las intervenciones no son jurídicas, no son legales. Las intervenciones tienen que ver con construir vínculos significativos sobre los cuales él, a través del otro, pueda mirarse a él mismo y pueda sanar lo que está roto dentro de él. Y otro tema hoy en día son las adicciones,
que también son cuadros muy severos, son cuadros muy desestructurantes, y también veo poca preocupación por el tema de las adicciones. ¿Qué dispositivos tenemos para prevención de adicciones? ¿Estamos hablando del tema? ¿Estamos realmente previendo el tema? ¿Qué nos pasa como sociedad que somos muy tolerantes con el alcohol, por ejemplo, cuando sabemos que es la puerta de ingreso a las adicciones? Digamos, nos falta diagnóstico, nos faltan antropólogos, nos faltan sociólogos y nos falta empezar a ver la realidad con otra perspectiva y con otra mirada. Y entender que hay personas que el trauma las rompe por dentro y que ofreciéndole más situaciones traumáticas, de ahí no salen. Y que la oportunidad para intervenir es la adolescencia, es el momento donde el cerebro es plástico y donde los chicos están hambrientos de aprender, hambrientos por cambiar. Y muchos antropólogos sociales como Kessler, que ha estudiado mucho estas trayectorias, es lo que dijo Ezequiel. Los chicos son transgresores, ser transgresor es parte de la adolescencia. ¿Quién no fue transgresor en su adolescencia? El tema es que cuando la transgresión no ayuda a esta construcción de ley interna. Pero ahí la sociedad somos responsables, que no ayudamos a construir ley interna, una ley donde el chico pueda apropiarse de los valores a través de los cuales quiere vivir. Entonces yo diría que cuestionémonos nosotros, somos una sociedad muy hipócrita con este tema, porque además si queremos buenos resultados, tenemos que ver la realidad tal cual es. O sea, proponiendo más de lo mismo no vamos a obtener ningún buen resultado. Entonces, preguntémonos cómo estamos pensando, cómo estamos interviniendo y verlo también de la perspectiva de los chicos. Nosotros tenemos una mirada muy adultocéntrica, lo pensamos desde ellos, desde nosotros, digo, pero no nos ponemos en lugar de ellos y cuando vemos la trayectoria. El derecho penal toma una fotografía del momento. ¿Cuál fue la responsabilidad? ¿Cuál fue el acto? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuál es la prueba? Pero en realidad acá hay películas que son trayectorias vitales. Y si nosotros no miramos las heridas que hay en esa película, la intervención va a ser equivocada. Y otra cosa, volvamos a la interdisciplina, necesitamos de las miradas de psicólogos, psicopedagogos, antropólogos, neurocientistas, necesitamos de más miradas para comprender la complejidad que enfrentamos y para hacer efectivos las intervenciones. La sociedad tiene razón en pedir seguridad y en pedir garantías para la convivencia. La sociedad tiene razón en eso también. Pero si queremos ser efectivos con eso, tenemos que ser más profesionales, buscar más evidencia científica y además preguntarnos todo el tiempo si estamos percibiendo adecuadamente la realidad y cómo estamos interviniendo. Bueno, creo que esta es mi intervención. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero agradecerle a la Secretaría Interdisciplinaria que nos convoque. Estoy, la verdad, que sorprendido de que seamos tantos preocupados por estos temas. Lo segundo es, ahora un poco mejor, lo segundo es que agradezco también al Consejo de la Magistratura y a la editorial Jusbaires la convocatoria. Y me pasa pocas veces que cuando me toca cerrar algún evento, como hoy, coincido en todo lo que han dicho antes. Y esto me plantea entonces dos cosas, ¿no? Que cuando Romina me convocó, pensé, digo, bueno, voy a hablar desde mi posición de juez. Yo todos los días decido estas circunstancias muchas veces y con una mirada estrictamente jurídica. Pero me hizo reflexionar sobre otras cosas que tienen que ver con la filosofía, que tienen que ver con una cuestión quizás un poco más de pensar el sistema penal en relación con lo biológico y lo jurídico. Hace mucho tiempo cuestionábamos la idea de que lo biológico condicionara la respuesta jurídica y ahí condicionamos y criticamos el positivismo jurídico. La aparición de las disciplinas relacionadas con la genética nos llevaron a discutir si existía algún tipo de relación entre la conducta y aquello que nos venía dado por la biología. Aparecieron las teorías génicas de la criminalidad, las teorías gemelares, y la verdad es que
yo creo que hoy hicimos hincapié en dos circunstancias que son fundamentales para esa respuesta. La primera es que hoy es indudable que tenemos una evidencia científica de que aparece un nuevo mundo, que es el mundo de la neurociencia y el neuroderecho. Un mundo que ya no se puede discutir, así como no se puede discutir tampoco el mundo génico, que el mundo jurídico lo termina receptando, diría yo. Ezequiel ya hizo recién una referencia a la Corte Suprema de los Estados Unidos, y yo diría Graham es uno de los casos, o diría en 2005 Roger otro de los casos, donde lo que se termina diciendo es la neurociencia hoy ya es una realidad indiscutible. Ahora, lo que digo es que hay un segundo aspecto, el segundo aspecto muy bien también lo graficaron, es la interdisciplina. Acá no hay una cuestión estrictamente biológica, sino que es una cuestión interdisciplinaria que le suma a esto de lo biológico y del desarrollo cuestiones de la cultura, la educación y los procesos. Así que me parece que nosotros, los operadores jurídicos, que todos los días tenemos que trabajar circunstancias que no tienen que ver únicamente con esto de dónde fijamos la edad de inimputabilidad, sino que tiene que ver muchas veces con qué pena en particular colocamos, qué hacemos con una persona que va a estar sometida a una medida socioeducativa. Tenemos que empezar a trabajar con esta perspectiva, en la perspectiva de decir, a ver, cuál es su trayectoria. Veo aquí muchos operadores de todos los días en la justicia y estoy escuchando a los asesores tutelares que nos traen permanentemente las historias de vida. Y también escucho a algunos otros operadores del sistema que dicen, pero esto no es jurídico. ¿Y para qué estamos hablando acerca de lo que le pasa a los niños? O en realidad me están trayendo la historia del chico en la escuela. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que pasó? No, sí que tiene que ver. La verdad es que el problema, creo que también, como decía Ezequiel, es empezamos a regresionar algunas cosas que ya pensábamos ganadas. Entonces creo que nuestro gran incentivo, nuestro gran desafío en el futuro es no volvamos a discutir aquellas cosas que ya estaban superadas. Digo, todos tenemos en claro que bajar la edad de imputabilidad no es la solución al problema, porque en realidad no es la solución, y además cada vez tenemos más evidencia biológica y cultural de que esa circunstancia en nada va a afectar a la convivencia del orden social. Entonces ni siquiera va a ser una situación efectista. Entonces a mí me parece que la primera reflexión que quiero compartir es la idea de que interdisciplina es la base de la discusión. Y la segunda reflexión es, me parece que el sistema penal juvenil como sistema especial tiene que ponerse los pantalones largos y de una vez por todas empezar a pensar mucho más allá de lo estrictamente legal. Así que bueno, solo aportar estos dos disparadores que me parece son como para abrir nuevas discusiones. Y lo otro, pensar un poquito como cierre la idea de lo que decía Mandela, ¿no? Las ideas y las infancias se construyen, pero se construyen fundamentalmente en la idea de que ellos son el futuro que debe ser resguardado por nosotros. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer a los expertos. Nada. Bueno, entonces... La verdad es que yo creo que nosotros lo que hacemos es lo que hacemos todos los días. La verdad es que nosotros nos sentamos en un estrado y juzgamos hechos. El problema es con qué perspectiva. Cuando nosotros podemos entender que un hecho tiene muchas circunstancias que le preceden ese hecho. Cuando uno dice que la doctora hablaba recién de los traumas, digo, la verdad es que no es lo mismo pensar una circunstancia, un hecho violento, sin poder conocer que el chico había sido abusado, que tenía un contexto
de vulnerabilidad extrema. A ver, me parece que el problema central es no pensar en la interseccionalidad de la vulnerabilidad. Digo, a veces hay 4 y 5 objetos de vulnerabilidad en un mismo sujeto que se dan simultáneamente. No nos tenemos que olvidar también que estamos hablando de una sociedad donde el 30% está abajo de la línea de indigencia y un 50% abajo de la línea de la pobreza. Digo, nuestra sociedad no es como otra. Y en algún sentido digo, estamos poniendo en crisis algunas de las pocas cosas que estaban bien. Esto es decir, teníamos una alta edad de inimputabilidad. Esto era positivo, no negativo. Entonces me parece que en el mientras tanto lo que tendríamos que hacer es tener más perspectiva de niñez en cada resolución judicial. Si tengo un chico que tiene menos de 16 años y está en una situación, digamos, muy complicada, si se lo devolvemos al mismo entorno, el resultados van a ser los mismos. ¿Qué se hace? La verdad es que acá me quiero atrever, después de que hay una de las personas que ha sido presidenta del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, a decir que eso no es un problema del derecho penal, no es un problema de los jueces, es un problema de la política pública. Entonces yo le diría que esa pregunta la tendría que contestar el que dirige el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la ciudad. Hoy no sé si lo tenemos presente, pero lo que digo es que el problema es pensar que la respuesta la puede dar un juez. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o consulta? Muy bien. Y de maltrato por tiempo. Eso es lo que no entiendo. Una persona ay, perdón. En circunstancias de celos, no sé, cosas que me parece no trabajar, no tratar. No me escucharon lo que dije. Estoy diciendo que acá son gente. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, tenés razón. Como yo hablo fuerte pienso que me escuchan. No, como doy clase de deporte, siempre digo, bueno. No, como yo tengo vecina, el problema siempre, vecindario siempre, muchos problemas comunes, y bueno. Y hubo momentos que no podía hacer denuncias porque me maltrataban peor, después que llamé una vez, que tuve que hacer una denuncia, bueno, y entonces a partir de ahí digo, no hago denuncias, porque las denuncias no sirven a veces. Porque cuando vos estás sola, a veces las personas te maltratan después, o por ejemplo tengo problemas de ruido, cosas que molestan y de repente si viene alguien a ver no es un hecho que sirve, porque de repente la persona no va a ver un ruido o algo que te pone toda la noche cuando alguien va a averiguar o algo. Y hacer una denuncia de ese tipo no sirve. Entonces son consecuencias que después uno tiene por tiempo. Yo tengo un tiempo ilimitado de un ruido que nunca tuvo secuencia de nada y fue un maltrato para mi salud. Eso es muy difícil. Yo sé que es una cosa que no tiene solución, pero lo comento porque es algo que sucede. Yo no sé si entendí bien la pregunta, cualquier cosa, si no, si voy por otro lado me lo dice. Quiero que pensemos juntos. Me parece que el maltrato no tiene que ver con una circunstancia relacionada con la pobreza. La verdad es que hay maltrato en cualquier tipo de clase social. La verdad que me parece que vuelvo a esto de pensar
con dos perspectivas, ¿no? La perspectiva interdisciplinaria y la perspectiva interseccional. Primero hablamos del joven, pero ese joven además puede ser mujer, puede ser pobre, puede ser de diversidad sexual. Todas esas vulneraciones que se les van sumando van a generar que podamos tener que analizarlo en todas esas dimensiones. Me parece que el maltrato no se circunscribe a ser pobre o ser rico. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Bueno, no, la verdad es encantada. Solo preguntarles si hay algún dispositivo de la justicia penal que ustedes consideren que trabaja en infancias, en derecho penal, en niños, niñas y adolescentes, con esta lógica interdisciplinaria y demás. Yo trabajo en el Centro de Justicia de la Mujer y es un dispositivo que desde el vamos funda la lógica interdisciplinaria, digamos, desde su estructura. Hay veces que es más difícil si solo está pensado un dispositivo desde la justicia. Entonces, capaz que hay alguno en infancias que se me pierde y me encantaría saberlo. Bueno, ahí te puedo contestar yo. Soy yo. Como decía al principio, me encuentro a cargo de la Secretaría Interdisciplinaria en Justicia Penal Juvenil, dependemos de la Cámara y trabajamos en colaboración con los 3 juzgados especializados en penal juvenil que hoy tiene la ciudad. Esto es reciente, fue el año pasado el concurso, incluso acá tenemos una de las juezas penal juvenil y la Secretaría Interdisciplinaria justamente tiene un equipo que evalúa la situación del joven y realiza propuestas y derivaciones de acuerdo a toda la situación social de este joven, educacional, de referentes, y hacemos propuestas para que puedan seguir con programas, exactamente, para que puedan seguir con programas y, está mal dicho, pero aprovechar esa oportunidad que tiene el joven pese a que ingresó al sistema penal para poder cambiar algo de su vida, ayudarlo y acompañarlo a hacer otros programas que vuelva a la escolaridad, etcétera. Existe en la justicia penal juvenil de la ciudad de Buenos Aires hoy en día. El sistema penal es el que por primera vez como Estado llega a esos chicos. Entonces a veces es el primer contacto con el Estado. Entonces si nosotros, que somos Poder Judicial, no interactuamos directamente con el sistema de protección, estamos perdiendo esa oportunidad. No porque haya que criminalizar chicos, sino porque a veces el Estado no llega a esos chicos. Yo querría agregar una sola cosa también, porque la veo ahí a la asesora general de la Cámara. Mejor. Bien, ahí está también la asesora de la Cámara que pertenece a la Asesoría General Tutelar, que es otro organismo que también tiene una visión de carácter interdisciplinar, porque tiene no solo la función jurisdiccional, sino también función extrajurisdiccional. Entonces, que acompaña no solo el proceso en esta materia, sino que por la especial posición de la ciudad, a veces hasta tiene intervención en materias que ni siquiera son transferidas. Esto es, tenemos un chico que llega a la justicia penal y tiene carencia porque, por ejemplo, no tiene fijados alimentos en sede civil, aun cuando no es nuestra competencia. Los jueces penales fijamos en materia civil alimentos o régimen de visitas, y esas circunstancias son atendidas muchas veces por los equipos interdisciplinarios que en materia infanto-juvenil tiene la asesoría tutelar. Es cierto, es cierto, absolutamente. A ver, yo lo que digo es que el rol del asesor tutelar tiene que ver con la protección de todos los derechos de los chicos. El rol de la defensa técnica, cuando se habla de penal juvenil, está cubierto por un defensor común y corriente.
Ahora, el chico no es solo la defensa técnica en ese caso concreto y ese momento puntual. Es mucho más, es todo lo que fue antes y lo que es ahora y lo que va a ser después. Y el esfuerzo de la intervención del asesor es ver todo eso y ver con quiénes me asocio para trabajar con ese pibe, para poder trabajar todo eso. Y esto, digamos, esto sirve tanto, y lo voy a decir así porque es la forma en la que yo trabajo. Primero que trabajo interdisciplinariamente, no puedo pensarla a la persona solo como el derivado de la norma. Y además de eso, esto me sirve como una forma de intervención también con adultos y también con niños víctimas. O sea, porque el trauma es súper importante y una cosa que hay que evitar es que yo adulto en la justicia no le genere un trauma mayor todavía por intentar defender su derecho en el marco de un proceso penal. Perdón, no quiero monopolizar, pero a ver, en esta protección que recién decías tan importante recuerdo que hace menos de una semana vos estuviste ante nosotros en la Cámara cuando un fiscal no sostenía una acusación por un niño víctima viniendo a defender sus derechos, y lo hiciste desde la perspectiva del niño que te lo estaba comisionando y que era un adolescente que estaba diciendo: yo sufrí abuso. Entonces digo, esa circunstancia es muy importante, donde la discusión era, a ver, no tenemos rol de querellante solitario para la asesoría, pero para mí esa discusión era otra. Era, ¿cómo estamos escuchando a este chico si no le permitimos al asesor que participe? ¿Se escucha? Yo quisiera hacerle una pregunta a la doctora Balciusti, y como que es una especialista en trauma social, me gustaría saber qué representación hay de la población con respecto a bajar la pena en los menores, porque hay algo así como una línea recta en que bajando la línea todos vivimos más seguros. Y yo pienso en el trauma social que todavía no evaluamos, no lo resolvimos, no lo pudimos analizar, que es el trauma social del COVID. Entonces, ya nosotros tenemos una condición previa de trauma sin procesar y bueno, frente al delito que se convierte también, estamos ahí como bordeando como si fuera otro trauma social. Hay como una acumulación de traumas y yo creo que eso a lo mejor impide ver con transparencia, con posibilidades, con futuro para esos jóvenes. Cuando hablo de futuro pienso más en la prevención y no en la punición. Bueno, eso es todo. Sí, efectivamente, el COVID, además de ser un trauma colectivo, además fue un trauma especialmente para los adolescentes y los niños, que está dejando muchas secuelas. Lo vemos en la socialización, lo que implicó la falta de construcción de ciudadanía todo ese tiempo fuera del circuito escolar. Así que es algo que estamos atendiendo poco, pero esa es la naturaleza de los traumas colectivos. No se pueden hablar enseguida que ocurren, sino que se necesita un tiempo de latencia donde la sociedad pueda retomar y elaborarlos. Pero la otra pregunta es ¿cómo ve la sociedad esto? Y a mí me preocupa mucho ver cómo ve la sociedad esto, porque estamos con discursos muy pobres, las discusiones muy pobres y muy simplistas. Y realmente nuestra responsabilidad como profesionales es complejizar la discusión, no ponernos de la vereda de enfrente, pero complejizarla. Y hacernos preguntas, ¿qué es lo justo para un chico con esta historia? ¿Qué sería lo justo como la sociedad? ¿De qué manera la sociedad puede participar más activamente? Porque también nosotros vemos que estos traumas no son traumas personales de los niños, sino a esta altura es un trauma social. Si tenemos tantos chicos fuera del circuito de educación, fuera del circuito de socialización, no es un trauma de los chicos, es un trauma de todos nosotros. Pero cuesta ver eso, porque es muy doloroso como sociedad decir, la Argentina tiene todo y cómo hemos descuidado nuestras infancias. Pero creo que nos debemos debates más profundos, más complejos, no tenerle miedo a la discusión,
si tenemos evidencia, si podemos fundamentar, es bueno que las discusiones sean más profundas y complejas. Y aunque demoremos más en tomar las decisiones, pero nos debemos un debate serio y con diagnóstico de la realidad. Tenemos tantos cientistas sociales en la Argentina, más implicancia de todas las facultades y todas las ramas para tener un diagnóstico más seguro. Gracias. Bueno, les agradezco a todos por la participación, ya nos excedimos como un poquito con los tiempos y bueno, creo que fue la verdad muy interesante el conversatorio y la participación de todos ustedes para poder seguir reflexionando sobre estos temas tan importantes. Muchas gracias.